días a todos y a todas. Bienvenidos a Fragmentos. Para el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Museo Nacional de Colombia y Fragmentos Espacio de Arte y Memoria, es un honor presentar la exposición La Madre, las palabras con los nombres, un sorbo y 4 rayos de los artistas Mónica Restrepo, Ana María Montenegro, María Leguizamo, David Medina y María Isabel Arango, curada por Carolina Cerón. Esta exposición también cuenta con el apoyo de la beca del Centro de Investigación y Creación SIC de la Facultad de Artes de la Universidad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes y una beca de la Fundación Amodeo. Creo que esta exposición es especialmente importante ahora, o pertinente, que estamos como siendo, llenamos el mundo de narrativas que perpetúan estructuras que excluyen, que segregan y que invitan al odio en muchos lugares. En ese sentido, estas metáforas, las que estamos o que hacen parte de esta exposición, nos invitan convocan la imaginación. Y es especialmente crucial imaginarnos otras posibilidades para nosotros. Imaginarnos que es posible o que no estamos condenados a ser una sociedad violenta y que hay otras maneras de narrarnos y de existir entre nosotros. Entonces, es muy grato también para mí presentar esta exposición porque esta exposición este proyecto fue ganadora de la beca de la convocatoria de 2023 para un proyecto curatorial, y esa es la apuesta que tiene Fragmentos para pues promover justamente esa misión que tenemos de que generaciones de artistas presenten en este espacio otras maneras de aproximarse al conflicto, y próximamente en abril estaremos abriendo la convocatoria de 2025. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y los dejo con los artistas y la curadora. Buenos días, muchas gracias a todos por estar acá, lo apreciamos muchísimo los artistas y yo. Va a ser una charla relativamente corta, digamos que lo que hemos pensado es, yo voy a contarles un poco de qué se trata la exposición y luego cada uno de los artistas va a introducir de qué se trata su pieza. La exposición tiene un título un poquito largo que se llama La Madre, las palabras con los nombres, un sorbo y 4 rayos. Yo quería que el título contara una historia, aunque no haya una acción en esa frase, pero cada una de las partes de esa frase está hablando de una de las obras, de alguna de las obras. Y si ya leyeron el texto curatorial está allá presente, las fichas técnicas son para llevar. La arcilla se puede pisar con los pies descalzos. Las palabras que están en la sala 1 son para llevar. Los libros se pueden mirar, pero no se pueden llevar. Los palos de la palizada se pueden tocar, pero no se pueden mover. Estas son como unas instrucciones básicas para recorrer, porque no es solo ver la exposición. Y me interesaba mucho la idea de... el texto curatorial empieza hablando... Ursula Le Guin dice que la ficción es como una bolsa y el título encierra una ficción. Y la ficción que encierra esa bolsa, o yo pensaba que la exposición era una especie de bolsa, es una bolsa de metáforas. Cada una de las obras aquí presentes es una metáfora. Es una metáfora de una madre, de palabras y nombres, un sorbo y 4 rayos que le cayeron a una persona. Entonces voy a empezar con David Medina, que les va a hablar sobre su obra. Aló. Bueno, no, mil gracias por estar aquí, qué emocionante terminar hoy y que empiece ya con ustedes. Esta obra se llama Gramática Nacional. Digamos, tiene 2 títulos, pero ese de gramática tiene que ver con esta noción de un sistema de escritura, ¿no? De una forma de cómo nos escribimos. Y en ese sentido tiene la intención de crear una especie de archivo sintético, falso, raro, que de alguna forma, digamos, abre posibilidades, ¿no? Normalmente los archivos, que ha sido una tradición larga, digamos, en el arte contemporáneo, tienen esta noción de reconstruir una tradición, ¿no? Uno reúne un archivo para reunir esa tradición,
Y en este sentido, además de reunir también un archivo, también me propuse construir un sistema como de relaciones aparentemente absurdas, tomar conjuntos de datos muy masivos, pensar en esta idea de la desmesura algorítmica que cada vez, digamos, está más presente en nuestra vida y va a estar mucho más presente en nuestras vidas. Y en ese sentido, esa desmesura algorítmica quise llevarla para la construcción de estos pequeños absurdos que se abren y se recorren. La lectura de un libro normalmente es esta linealidad, que en este caso quiero abrir pues como un delta, ¿no? También como un sistema de muchas relaciones. Y nada, creo que es un sistema, una instalación que la idea es que se recorra, pues que se sienten, abran los libros, puedan, digamos, leerlos. Los métodos de construcción de cada uno son basados, digamos, en instrucciones muy precisas. En la mayoría de los casos es software que hice para cada libro. Cada libro tiene una especie de espíritu, digamos, de principio constructor, que toma palabras, las altera, en otros casos las crea, o en otro caso crea estas composiciones, estas imágenes. Y también giran alrededor de la idea de la cifra, ¿no? Del número. Las dos colecciones principales tienen que ver con esta idea casi que de la visualización de datos, que puede ser un pie, una gráfica de barras, pero que en este caso, en ese juego de representaciones que también nos propuso Carolina, pues pensaba en esa cifra del número de desplazados, de personas en condición de desplazamiento forzado en Colombia, cuya cifra me sorprendió mucho, porque son 5 millones de personas, el 10% de la población a hoy. Y los dos ejercicios tienen que ver un poco con eso, ¿no? Una representa 5 millones de nombres, que normalmente esa cifra son cifras como, no dicen mayor cosa, es como un dato. Y nada, construí una máquina que se dio la tarea de construir 5 millones de nombres parecidos a los nombres de este lugar, ¿no? De esta nación. Y en el otro caso, principales son una serie de libros cuyo 10% de las palabras saltan de un volumen a otro, dejando su silencio y su espacio en blanco para luego aterrizar en otra. Entonces, ese texto que se va configurando, primero se rompe, ya los textos originales no son legibles, digamos, desde su forma original, pero entonces todas estas palabras que saltan cuando uno está leyendo la vorágine con palabras de María o de una antología de poesía, empiezan a emerger nuevos sentidos que son, absurdos en muchos casos, en otros casos creo que se asoma una posibilidad también nueva, ¿no? Y otro que ya es más libre, que bueno, los invito también a ver, que son imágenes que giran alrededor de este tema de los datasets, de los conjuntos de datos que se usan para entrenamiento de inteligencias artificiales. No quise usar, digamos, generación de imágenes, sino más bien fijarme en esa cuestión que usa esos datos de forma masiva. Y bueno, ahí hay de todo tipo. Ahí estaré con ustedes también para comentarles con más atención esta biblioteca extraña y nada, los invito a mirarla. Más. Bueno, hola, me alegra mucho verles. De verdad, muchas gracias por venir. Quiero agradecerle a mi equipo, a las personas que trabajamos en esta exposición, Carola, David, Ana, Marisabel, Mónica. Ha sido muy bonito trabajar con ustedes. Muchas gracias. Ustedes, el equipo de Fragmentos también, lo agradezco enormemente. Gracias por el apoyo, la consideración y todo el acompañamiento. Bueno, yo les voy a hablar de la obra que está aquí en el pasillo. Es un pedazo del río Magdalena. La obra se llama Sorbo y siempre la he entendido como un ejercicio de escucha, algo inusual, un poco como la búsqueda de la voz o de una de las posibles voces del río Magdalena, porque ahí aparece la metáfora, pues la paradoja del río, ¿no? Que es la imposibilidad de capturarlo en una sola imagen, es la transformación constante. Entonces, esta pregunta o esta búsqueda imposible de esa voz me pareció muy interesante ubicarla en la repercusión o
el reflejo material de esa voz. La vibración del caudal produce los cambios que ustedes pueden ver en la madera náufraga, en los palos que están allí en el pasillo. Entonces es una forma de ver esa voz, que es una voz compleja, es una voz que es particular porque la voz del río Magdalena tiene, pues da cuenta de su equipaje. La vibración de un río, de un caudal, va a cambiar de acuerdo a la naturaleza de su equipaje material. Eso va a hacer que se modifique su vibración, o sea, digamos que en términos de investigación, su voz que cambia todo el tiempo y es una voz particular. Y aquí tenemos parte de eso reflejado materialmente en los palos, en la paliza, que es una palabra que aprendí investigando sobre esto. Me llevó a encontrarme con Paula Flores, una cantadora de bullerengue, que preciso, y no fue buscándolo, fue la cantadora que me encontré porque fui a Barranquilla a continuar la investigación en la casa de Meira, a buscar más palos y a encontrarme con personas en la desembocadura del Magdalena. Y las cantadoras de Barranquilla me dijeron que yo tenía que ir a hablar con Paula, que Paula es de María la Baja, de Montes de María, no del Magdalena necesariamente, que era una pregunta que yo tenía, ¿no? La voz y el bullerengue que está tan atravesado por el agua y por el río específicamente. Entonces, en ese momento me encontré con las cantadoras de Barranquilla y me dijeron, no, tú tienes que hablar con Paula Flores en María la Baja. Y apenas llegué a María la Baja y me encontré con Paula y le conté un poco del proyecto, empezó a cantar una canción que es la que se escucha a ratos, cada cierto tiempo, en uno de los parlantes o instrumentos que construye aquí en el pasillo. Y es una canción muy linda porque ella me dijo, claro, ¿no? Es que mira, yo construí compuse esta canción, ahí está, mírela, se hizo presente. Porque dice que el río tiene una voz, el río suena cuando trae paliza, cuando trae palos. Y ese es bueno, ahí los dejo para que la escuchen. Y bueno, no, antes de eso, no, escuchémosla. Bueno, ahí ella habla de ese fenómeno y me decía eso, ¿no? Me decía, es que cuando el arroyo está crecido es porque trae paliza y otras cosas, ¿sí? Porque siempre también a la violencia le hablan así, ¿no? Y otras cosas. Entonces, eso es un pedazo del río Magdalena para que puedan escucharlo, tocarlo, de pronto incluso desde esa imposibilidad de atraparlo, de conservarlo en una imagen sólida, inamovible, porque es todo lo contrario, es más un ejercicio de escucha y de lo que está en permanente cambio, que también nos promete posibilidades de transformación de cosas que parecen ya como condenas inamovibles. Y la idea es que lo escuchen a través del tacto, sí, que se tomen el momento pues, y la quietud para escucharlo a través del cuerpo. Eso es. Muchas gracias. Vale. Bueno, yo me uno a los agradecimientos de Mario. Estamos pues muy agradecidos con todos y con ustedes por haber venido. Creo que estamos muy sorprendidos de tener tanta gente aquí. De verdad, muchas gracias. La obra de la que les voy a hablar se llama La Claridad, que está allá, es una videoinstalación que encuentran
hacia allá. La obra comienza con una investigación sobre un lugar que a mí siempre me ha interesado mucho, que es el relámpago del Catatumbo, y el Catatumbo en general. Este lugar es el lugar donde más rayos caen en el mundo, caen en temporadas de lluvia sin parar, y yo desde Cúcuta siempre lo veía y me interesaba mucho, y tenemos un gran amigo, Gabriel Castillo, al que también le interesa mucho. Entonces yo estaba investigando sobre este lugar y en esa investigación encontré la historia de Alex, Alex Serpa Mandón, que es un ex soldado al que le cayeron 4 rayos. Entonces cuando yo leí como esos rankings de la gente a la que más rayos le habían caído, en unos estaba de tercero, en otros estaba de cuarto, y decía que era un colombiano, un soldado colombiano al que le habían caído 4 rayos. Entonces eso a mí me llamó mucho la atención. Empezamos a buscarlo, fue difícil encontrarlo. Cuando por fin lo encontramos, entonces yo empecé a hablar con Alex y le pregunté si él quería contar su historia y si quería pues que trabajáramos juntos. Él se emocionó mucho porque él, digamos, en el momento en el que esto le pasó, su historia pues tuvo como un momento de viralidad que fue hace ya 11 o 12 años, pero él siempre quedó con la sensación de que su historia pues no se contó bien. Entonces a él le interesó mucho contar su historia, empezamos a trabajar. Entonces lo que van a encontrar ahí es pues una instalación que tiene estos 2 momentos. Por un lado el Catatumbo, esas claridades que se ven en el reojo son grabados en el Catatumbo, lo que más se puede acercar uno al Catatumbo, o sea el relámpago, porque en realidad caen rayos, pues todo el Catatumbo es una actividad una zona de mucha actividad eléctrica y de tormentas, pero el relámpago pues, del Catatumbo queda en el lago de Maracaibo en Venezuela. Fuimos a grabar esas claridades que están ahí, que van a encontrar. Esos rayos son de ahí, entonces está presente ese lugar por un lado, y por otro lado, pues que es lo más importante, es la historia de Alex. Lo que hicimos fue viajar con él, acercarnos todo lo que pudimos a los lugares donde le cayeron estos rayos y contar su historia. Y bueno, pues la historia de Alex está atravesada por muchas realidades que confluyen en la ruralidad colombiana. Entonces, me gustaría que lo vieran en la película. Una cosa que creo que es importante es mencionar el título del proyecto, porque se llama La Claridad. También es muy claro, cuando ojalá la vean, cuando en el momento en el que a Alex le caen los rayos, él siempre, cuando estuvimos en el rodaje, se refería a ese momento como una claridad que lo cegaba, ¿no? Entonces es una claridad que lo ciega y es lo último que él recuerda y se despierta después, o sea, cae inconsciente y se despierta. Entonces era muy lindo para nosotros. David, María y yo estuvimos en el rodaje, como ver es que él describía siempre ese momento exactamente con las mismas palabras, de la misma manera. No hubo ni una vez que lo narrara como diferente, la claridad. Entonces eso pues siempre nos llamó mucho la atención, nos parecía bellísimo. Y claro, después cuando fuimos también a grabar los rayos al Catatumbo, pues pudimos entender qué era la claridad, ¿no? Estando allá. Entonces eso fue muy impresionante. Y los 4 rayos pues en realidad son como una excusa para también contar, digamos, con la metáfora que están presente en la propuesta a la que nos invitó Carola, pues las dificultades a las que se enfrenta la juventud en la ruralidad colombiana que está atravesada por el conflicto armado, ¿no? Entonces eso está pues presente también ahí, y bueno, pues muy contentos de que lo puedan ver.
Hola, buenas tardes. Yo me uno también a María y a Ana en agradecer a todos los artistas, a Carolina, al equipo de Fragmentos, a Julia y a Sebastián que van a estar acá conmigo en el performance. Digamos que la pieza que voy a presentar tiene dos derivas. Una es en el espacio, una sublimación de una narrativa de un libro de Colombia que se llama Colombia, País Fragmentado, Sociedad Dividida, Su Historia, que está, como digo, en las telas y también en un libro. Digamos que en las telas van a encontrar 19.261 palabras, en el libro 217.337, que hablan, o sea, este libro que es Colombia, País Fragmentado, Sociedad Dividida, Su Historia, habla de la fragmentación por la geografía, lo social, la dificultad de construir una nación como en la persistencia de una violencia. Entonces, digamos que los invito, es más un ejercicio como de construcción de narrativa, de construcción de una narrativa histórica que está hecha en un orden alfabético. Y pues nada, los invito ahora más tarde a que pues la construyamos juntas. Cada persona se puede llevar una palabra de las paredes que estaremos cortando al detal, Julia, Sebastián y yo. Y pues nada, eso es. Buenas tardes, yo soy Mónica y también pues muchas gracias a todo el equipo de Fragmentos, a los artistas. Pues hemos estado aquí una semana montando, conviviendo, ¿no? También en este espacio, pues que es un espacio ¿no? como cargado, ¿no? de muchas memorias, es un espacio difícil también de muchas maneras. Mi trabajo no está completo, no está acabado, ¿no? Y la idea es que se va a ir haciendo durante los 2 meses y medio que va a estar aquí. Y empieza con ese piso de barro que está allá afuera que ustedes pueden tocar y ahorita sigue con otra cosa que yo voy a bajar y que también pueden tocar y que también pueden utilizar y que es el papel transformado también. Y lo que me interesaba era como contrastar 2 memorias, ¿no? La memoria del barro y la memoria del papel, ¿no? Y qué tipo de materia otra aparece cuando esas 2 materias se juntan y se van a ir transformando. Es una transformación que seguramente no vamos a ver hoy, sino que se va a hacer con el tiempo, ¿no? Entonces, aprovecho también para invitarles, el 15 de marzo tenemos otro acto, el segundo acto de esta obra que no está terminada, que va a ser como una experiencia colectiva de construir algo con esa materia que se va a ir formando a través del tiempo en este mes, compuesta de ese barro y de ese papel, que es papel del archivo muerto de la Nación. Es un archivo, ¿no? como este papel vuelto tiritas de un ministerio de Colombia, ¿no? Entonces me interesa mucho trabajar con ese archivo muerto, ¿no? con ese detritus, eso que queda ahí de toda esa burocracia, de todas esas palabras y palabras y palabras, ¿no? Y cómo estas 2 materias hacen esa otra tercera, que es una forma de pensar en la madre, la materia, tienen la misma raíz. Y eso es un poco también lo que va a ir pasando el 15 de marzo y también va a haber, digamos, como el final o cuando ya todo se complete, que será el 26 de marzo, antes de cerrar la exposición, vamos a enterrar, como a hacer un requiem de eso que se va a construir ahí y que se va a ir transformando. Entonces, gracias por estar aquí y pues quienes se queden por ahí me van a ver haciendo algo.